Si somos hijos de Dios, y hemos cantado con alegría esta noche, entonces todo lo que Dios ha revelado debemos amar, ¿no es cierto? Todo. No solo esos pasajes que son tan conocidos y fáciles de entender como Juan 3:16. Todo creyente ama Juan 3:16. Es fácil de entender. Pero hay otras partes de la Biblia que son más difíciles de entender, pero también vienen de Dios. Así que debemos amarlas en la misma manera y debemos estar dispuestos a hacer un esfuerzo por tratar de entenderlas. En segundo lugar, Dios nuestro Padre ha revelado estas cosas para nuestra edificación. Y aunque sea un tema complejo, toda la Biblia es de edificación. Así que algo debemos poder aprender para nuestra vida cristiana, aún en un tema un poco difícil como lo que vamos a estudiar esta noche. Así que espero que podamos estudiar con ese espíritu el tema de Armagedón. Ahora, en la Biblia, esta palabra Armagedón realmente solo aparece, si me acuerdo bien, una vez en toda la Biblia, en el pasaje que Nivia acaba de leer, en Apocalipsis, el capítulo 16. Notarán ahí, hermanos, que la palabra Armagedón se encuentra dentro de la sexta trompeta, ¿ok? La sexta trompeta que está del versículo 12 en adelante. Armagedón indica un lugar en Israel donde, según la Biblia, se va a librar una tremenda y terrible batalla en los últimos tiempos, ¿ok? Y eso es lo que queremos estudiar esta noche, lo que la Biblia enseña acerca de Armagedón. Perdón, dije la sexta trompeta, es la sexta copa de ira, ¿no es cierto? Me equivoqué, ¿ya? La sexta copa de ira en el capítulo 16. Pero vamos ahora a la sexta trompeta y vamos a encontrar ciertos paralelos con lo que acabamos de leer esta noche. Si vamos a capítulo 9 de Apocalipsis, ¿ok? Vamos a la sexta trompeta, ¿ya? Guarden en su mente la palabra 6, la sexta copa de ira, Armagedón, y la sexta trompeta que leemos en el capítulo 9, versículo 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, si estaban prestando atención a la lectura bíblica con Nivia, se acordarán que en la sexta copa de ira también se menciona Éufrates. En ambas visiones, tanto la sexta copa de ira como la sexta trompeta, también se menciona una gran batalla. Así que hay estos puntos en común. El mismo lugar, el río Éufrates, y la misma situación, el mismo acontecimiento, una gran batalla de los últimos tiempos. Así que a primera vista, si estamos pensando, si la sexta copa de ira habla de Armagedón y la sexta trompeta también habla de Armagedón, quizás nos pica un poco la curiosidad y quede el sexto sello. Así que vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ver el sexto sello. Y lo tienen ahí a partir del versículo 12 del capítulo 6 en adelante. Y pueden ver que tiene que ver con un gran terremoto, el sol se pone negro como silicio, las estrellas caen. En otras palabras, está marcando el fin del mundo. Así que parece diferente, ¿no es cierto? No parece una batalla ahí. Solo que en versículo 15 del capítulo 6, ahí tienen reyes de la tierra, también capitanes de la tierra. Ahora, si ustedes leen o marcan el versículo 15, las diferentes personas mencionadas en el sexto sello, y lo comparan con lo que tenemos en el capítulo 19 de Apocalipsis y el versículo 18,
¿ok? Vamos a estar saltando un poco la Biblia esta noche. Capítulo 19, el versículo 18. Aquí también hay una gran batalla en capítulo 19 y el versículo 18 dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes y al final de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y van a comparar que es muy parecido a lo que tenemos en el sexto sello. Casi las mismas personas están mencionadas allá. Así que lo que empezamos a captar es lo siguiente. La Biblia parece estar hablando de una gran batalla cuando se refiere a la sexta copa de ira. La sexta trompeta también, una gran batalla. El sexto sello no menciona una gran batalla, pero menciona ciertas personas que están también mencionadas en el capítulo 19, que también hay un relato de una gran batalla en el capítulo 19. Y lo más curioso, ¿ok? Lo más curioso es que después de el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa de ira, que es el contexto de Armagedón, la Biblia indica que viene el fin. ¿Ya? Después de Armagedón viene el fin. Miren ustedes, vamos al capítulo 8, Apocalipsis, el capítulo 8, y algunos van a querer tomar apuntes o marcar en sus Biblias para no olvidarse después la estructura de Apocalipsis. Miren lo que pasa en Apocalipsis 8, que es el séptimo sello, ¿ya? El sello después del sexto, obviamente, el séptimo sello, ¿qué dice? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio. El cielo. Un silencio que parece indicar todo ha sido consumado. Todo lo que viene del trono de Dios, las órdenes para el planeta Tierra, se acabó con el séptimo sello. Silencio, el cielo. Vamos ahora al capítulo 11 y el versículo 15. ¿Qué pasa con la séptima trompeta? ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 11? El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Él reinará por los siglos siglos. En otras palabras, se acabó la historia del mundo y Cristo ahora está reinando. Ahora vamos a la sexta copa de ira, capítulo 16, el versículo 17. ¿Qué leemos aquí? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, se acabó. Sí, interesante, ¿no? Ahora algunos dirán, bueno, parece una coincidencia, lo está forzando. Bueno, yo lo menciono para que lo puedan considerar, a ver hasta qué punto Dios nos está diciendo esto, que al fin de cada secuencia de 7, al fin de los 7 sellos, se acaba la historia del mundo. Las 7 trompetas, también se acaba la historia del mundo. Las 7 copas de ira, también se acaba la historia. ¿Ok? Así que la sexta copa de ira, donde está Armagedón, es lo inmediatamente antes del fin del mundo. ¿Ok? Por eso es el penúltimo estudio esta noche. Ahora, habiendo dicho eso, hay otros textos que también tenemos que notar en Apocalipsis. Por ejemplo, si miramos en capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 21, ¿qué tenemos ahí? ¿Ya? Lo van a leer ustedes en un momento, en grupos, ahí en la mesa, solo lo voy a mencionar ahora. ¿Ya? Ahí también tenemos una gran batalla. El mismo Señor Jesús baja del cielo con un ejército para pelear con un ejército terrenal. ¿Ok? Así que ahí tenemos otra batalla. No se menciona Armagedón, pero la pregunta que hay que hacer es, ¿se trata de la misma batalla o es una batalla diferente? Pero a lo menos hay una batalla ahí en capítulo 19. Y si vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, hay otra batalla. Muchas batallas en Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, capítulo 20, versículos 7
al versículo 9. Leemos ahí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? Sí, una gran batalla, y Dios interviene y derrota a estos enemigos. Así que ahí tenemos las 4 batallas explícitas en Apocalipsis. ¿Ok? La 6ª trompeta, la 6ª copa de ira, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Ahora, aquí en capítulo 20 de Apocalipsis, habrán notado esta referencia a Gog y Magog. ¿Les hace recordar algo? ¿Suena esos nombres? Gog y Magog, los que manejan escatología. Capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Así que hay que ir a Ezequiel un ratito, capítulos 38 y 39. ¿Y qué encontramos aquí? La referencia a Gog y Magog. Y una vez más, en esos 2 capítulos hay una tremenda batalla. Y claramente lo que estamos leyendo en Apocalipsis se refiere a este pasaje para los judíos tan importante, capítulos 38 y 39. Pero aparte de eso, hermanos, ya quiero mostrarles la riqueza bíblica de esta enseñanza, que también lo hace complicado porque ¿cómo relacionamos todo esto? Vamos a Daniel, el capítulo 11, para ver otra batalla relacionada con todo esto. A lo menos habrá que pensar si están o no relacionadas todas estas batallas. Vamos a Daniel 11, versículos 36 al 45. Ya, aquí habla de un rey que hace su voluntad, se ensoberbece, etcétera, y bueno, no voy a leer el pasaje, lo van a estudiar ustedes en un momento, pero cuando llegamos al versículo 45, dice que este rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que ahí hay otro relato de una gran batalla en Daniel con el rey del norte. Y finalmente vamos al libro de Zacarías. ¿Okay? Zacarías también tiene algo que decirnos al respecto. Por ejemplo, vamos al capítulo 12 de Zacarías. ¿Ya? Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Ya? Zacarías, Malaquías, y ahí acaba el Antiguo Testamento. ¿Okay? Para que puedan ubicar Zacarías. Miren lo que leemos en el capítulo 12 de Zacarías, versículos 2 y 3. Dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén, Dios está hablando, ¿no es cierto? Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que otra vez un ataque enorme de las naciones de la tierra contra la ciudad de Jerusalén. Miren versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. Y ahí muestra la victoria de Dios. Y finalmente, si pasamos al capítulo 14 de Zacarías, los primeros 4 versículos. ¿Ok? Zacarías 14, del 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo, Dios hablando, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. ¿Ya? Y luego versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿Ok? Y ahí marca otra vez el fin de la historia, porque ahora Dios está llegando a Jerusalén para derrotar a todos sus enemigos. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo esta noche es lo siguiente.
aunque la palabra Armagedón solo está en un texto, capítulo 16 de Apocalipsis, el narrativo de una gran batalla escatológica se encuentra 4 veces en Apocalipsis, y aparte de eso, en Ezequiel, en Daniel y en Zacarías. Así que la gran pregunta es la siguiente: ¿estos pasajes están tratando de una sola y la misma batalla? ¿O será que está hablando de varias batallas? Y por eso es complicado. Bueno, vamos a ver si hay, preparé un cuadro con las 3 perspectivas escatológicas de los últimos tiempos. Ya, muy bien. Aquí tenemos 3 escuelas interpretativas que quizás nos van a poder guiar, orientar en nuestra interpretación de la Biblia. Hay muchos creyentes que dicen lo siguiente, y entre ustedes aquí habrá algunos que creen esto, que hacia el fin de los tiempos la iglesia será arrebatada, ¿ok? Todos los creyentes desaparecen de la tierra y la historia continúa aquí sin los creyentes. Pero luego, cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino milenial para judíos, ¿ok? Para judíos, ¿ok? Esa es la escuela premilenial dispensacional, ¿ok? Va a haber un rapto de la iglesia, los judíos van a quedar en la tierra, Cristo viene y establece su reino milenial para los judíos en Israel, y la iglesia queda en el cielo esperando los 1000 años. Esa es una escuela de interpretación, ¿ok? El gran problema, uno de los grandes problemas con ese esquema es que la iglesia está en el cielo y Cristo está en la tierra, y se acaban de casar, ¿ok? Porque capítulo 19 de Apocalipsis es las bodas del Cordero. La idea es, la iglesia es arrebatada, hay las bodas, y lo extraño de esta postura es afirmar que el novio abandona a la novia por 1000 años y viene aquí a la tierra. Así que un poco difícil, pero es un esquema que muchos creyentes sostienen. Y va a afectar nuestra respuesta si es una batalla Armagedón o si hay 2, una antes del rapto y una después del milenio, ¿ok? La segunda postura es la iglesia será arrebatada, pero luego la iglesia vuelve a la tierra para reinar con Cristo, podría ser en Jerusalén, ¿ok? Ese es el esquema premilenial no dispensacional, ¿ya? Que Dios ahora solo trata con la iglesia, ¿ok? Él podría ser, muchos creen eso. El problema con esa postura es que la iglesia es arrebatada, somos glorificados porque los cuerpos desaparecen, así que somos transformados con el cuerpo de Cristo, y bajamos a la tierra con cuerpos glorificados. Mientras aquí en la tierra siguen gente común y corriente que no fueron arrebatados, los inconversos. Quizá la gran mayoría se convierten ante lo que pasa, pero ellos quedan con cuerpos normales. Y para mí lo menos es complicado eso. Tener una población en la tierra con millones de personas con cuerpos glorificados y millones de personas sin cuerpos glorificados. Los que no tienen cuerpos glorificados pueden pecar y al final Satanás los engaña para atacar a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Dios, que leemos en capítulo 20. Bueno, es una postura, tiene sus dificultades. La tercera postura es la siguiente, es la que menos sostienen en Perú. Y es la siguiente: no hay rapto. Cristo simplemente llega y se acaba la historia de golpe. Ahora, obviamente, en ese esquema que Cristo viene y se acaba todo, hay la resurrección universal, el juicio final, y luego damos lugar a los nuevos cielos y nueva tierra de golpe. En ese esquema no hay varias batallas, habría una sola batalla de Armagedón, dependiendo cómo interpretamos, pero básicamente una sola batalla de Armagedón, ¿ok? Así que ahí están los diferentes esquemas.
escuelas interpretativas, por eso dije es un poco complicado, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, ustedes en sus mesas tienen una hoja, ¿no es cierto? Una hoja como esta, ¿ok? Ahí están todos los textos que acabo de mencionar, ¿ok? Noten las cosas escritas a la izquierda. Lo que quiero que hagan, mientras van tomando su cafecito, se va a repartir algo para comer, ¿ya? Van leyendo estos pasajes y van a anotar quiénes son los instigadores de la batalla. ¿Okay? ¿Quién promueve la batalla? ¿Ya? Tienen que leer el relato en la mesa y tratar de decidir. Según, por ejemplo, Apocalipsis 16, del 12 al 16, Armagedón. ¿Quién incentiva esa batalla? ¿Ok? Esa es la primera parte. Luego, con el mismo texto, van a ver quiénes son los protagonistas. Porque se supone que en una batalla hay dos partes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes están peleando contra quién? ¿Ok? Y tendrán que leer el texto para contestar eso. Tercera pregunta, la ubicación geográfica. El texto que indica acerca de dónde se va a dar esa batalla. ¿Ok? Tiene que leer todos los textos, uno por uno, y contestar esa pregunta también. Y la cuarta cosa es, durante esta batalla, o las batallas que van leyendo, ¿cuáles son las acciones y cuáles son los resultados? ¿Qué pasa en otras palabras? ¿Qué pasa en la batalla y qué es el resultado al final? ¿Ok, hermanos? Así que tienen trabajo para rato esta noche, ¿ok? Para conversar entre ustedes. Vamos a dar gracias por los alimentos y enseguida pueden empezar a trabajar en sus grupos, ¿ok? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu amor para con nosotros y darnos este refrigerio en medio del culto para que podamos tomar algo mientras vamos conversando y estudiando tu palabra. Padre, recordamos cómo el Señor Jesús en la tierra multiplicó el pan y los peces y alimentó a la multitud. Y esta noche, Padre, queremos sentir la presencia del Señor. Mientras vamos disfrutando este compañerismo y estudiando tu palabra, Padre, haznos sentir la presencia de nuestro Salvador con nosotros. Bendice, Padre, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, veo que hay una cantidad de humo subiendo aquí de las mesas. No sé si es el humo de sacrificio, del calor mental, pero obviamente están notando ahora que este es un tema complejo, ¿ok? Hay que leer la Biblia con cuidado, hay que leerlo varias veces, parte, ¿no? Zacarías, etcétera, hay que leerlo, releerlo. No se preocupen si no han avanzado mucho, porque es complejo el estudio. No les di la tarea para que resuelvan todo, ¿ya? Eso no es la idea. La idea era empezar a ayudar a su mente a trabajar para ver cómo hay que estudiar estos pasajes, qué preguntas hacer para poco a poco alcanzar conclusiones, ¿ok? Así que pueden llevar eso una tarea para hacer durante el verano que se nos viene, ¿ok? Tómese tiempo para estudiar la Biblia y ver qué pueden avanzar. Pero por tiempo, permíteme ahora avanzar con el tema esta noche, aclarando quizás, espero, algunos puntos que ustedes ya han notado. En primer lugar, lo que podemos notar de la Biblia y de Armagedón es que la Biblia parece indicar que es un ataque contra el pueblo de Dios, ¿ok? Eso queda claro en bastantes pasajes, es un ataque contra el pueblo de Dios. En Ezequiel está muy claro, en capítulo 38, del versículo 8 al 13, es claro que las naciones vienen para atacar a Jerusalén. Vamos a leer un momento este pasaje, vamos a Ezequiel. Me imagino que no llegaron ahí porque fue el último pasaje, porque es el más extenso y es el más complicado, pero también Ezequiel fue la primera profecía, ¿ok? Daniel vino después, ¿ya? La profecía en el libro de Daniel es al fin del libro, cuando Daniel ya es viejito. Él ya pasó 70 años en cautiverio. Ezequiel era un poco mayor que Daniel, y la Biblia da a entender que Ezequiel murió
mucho antes de la muerte de Daniel. Así que obviamente estos dos capítulos, 38 y 39 en Ezequiel, fue la primera revelación de Dios. Daniel 11 vino después. Zacarías vino después. Y al final viene Apocalipsis, ¿ok? Así que para ponerlo en orden cronológico. Si miramos aquí en el capítulo 38 de Ezequiel, miren lo que leemos en el versículo 8 en adelante. De aquí a muchos días, noten esa frase, muchos días, que parece apuntar algo a largo plazo. Serás visitado, está hablando al pueblo de Israel. Al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Ya noten, un pueblo salvado de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ahí está Israel, el pueblo de Dios. Y ahora viene el ataque, versículo 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpretamos ese pasaje en Ezequiel? Recordemos que Ezequiel ya está en cautiverio en Babilonia. Jerusalén está abandonada y destruida. El pasaje indica que en algún momento esa tierra abandonada será poblada otra vez. Y ahí será atacada por lo que llaman aquí Gog y Magog. Ahora, si nos preguntamos en qué momento pasó eso, es un poco difícil de contestar. Podría ser que se refiere a Antíoco Epífanes, cuando él atacó al pueblo de Israel el año 167 a.C. Pero recordamos que Antíoco Epífanes es una sombra del anticristo que Cristo toma en Mateo 24 para proyectarse al futuro. Y en Apocalipsis, el capítulo 20, hace referencia a este pasaje hablando de Gog y Magog y hablando de esa batalla en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, a veces hay un asunto de simbología y términos que no se están usando literalmente. Pero básicamente quedamos con dos alternativas. Una alternativa es que esta batalla de Armagedón se va a dar literalmente en Israel, en el lugar Armagedón, contra Israel, contra los judíos. Recordemos que ahora Israel ha vuelto a su tierra. No son exactamente indefensos, ¿ya?, el pueblo de Israel, pero hay una actitud hostil hacia Israel. Así que podría ser que esto se va a cumplir literalmente, y eso es como Dios quiere que lo interpretemos. Pero hay una segunda posibilidad, y es que en el Antiguo Testamento Israel muchas veces representa a la iglesia y a los creyentes. Y los creyentes también podemos decir que somos personas que Dios ha salvado del exilio del pecado. Y Satanás quiere atacar a la iglesia. Y podría ser que todo esto está hablando simbólicamente, no de una batalla física, sino de una batalla espiritual, ¿ya? Las huestes de maldad atacando a la iglesia cristiana. Esas son las dos interpretaciones primordiales acerca de Armagedón, ¿ok? Pero en términos generales es un ataque contra el pueblo de Dios, sea Israel o sea la iglesia.
¿Ok? En la medida que vamos estudiando y estudiando y estudiando, ojalá que se va aclarando poco a poco nuestro entendimiento. ¿Ok? Ahora, si vamos a Daniel, el capítulo 11, vamos a ver que claramente tiene que ver con la tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Qué leemos en Daniel 11? Miren el versículo 41, esta batalla, versículo 41. Dice, entrará a la tierra gloriosa. Y para Daniel, la tierra gloriosa es la tierra de Israel. Y versículo 45 también, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Así que claramente esta batalla en Daniel capítulo 11 se ubica en la tierra de Israel, ¿ok? Un ataque contra ellos en la tierra prometida. En Apocalipsis 20, si miramos un momento ese pasaje, la batalla en el capítulo 20 de Apocalipsis, verán en versículo 9 que es un ataque contra el campamento de los santos. ¿Ok? Apocalipsis 20, versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada, una referencia a Jerusalén, sea literal o Jerusalén como la iglesia, pero es un ataque contra el pueblo de Dios. Así que eso es una enseñanza que estamos notando y lo pueden comparar en los demás pasajes. ¿Ok? Así que Armagedón, en cualquier forma que lo interpretemos, es un ataque contra el pueblo de Dios, sea Israel literalmente o la iglesia, como sombra o figura de Israel. Eso en primer lugar. La segunda gran verdad que hay que notar es que es un ataque multinacional. Ahora, Israel fue atacada por ciertas naciones. Babilonia atacó una nación. Asiria había atacado a las 10 tribus. Más adelante, Antíoco Epífanes atacó, él era sirio. Más adelante, los romanos atacaron en el año 70. Pero por lo general, todos esos ataques eran uninacional, no multinacional. Pero aquí vemos algo bastante diferente, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, en capítulo 19 de Apocalipsis. Bueno, esto vamos a ver en un momento. Primero vamos en Ezequiel 38. Voy a mencionar los pasajes nomás, los que quieran apuntarlos. En Ezequiel 38, versículo 2, habla de naciones que vienen contra Israel. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 16 de Apocalipsis, en la sexta copa de ira, encontramos que son reyes. ¿Ok? Miren versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviesen preparado el camino a los reyes. Un rey, una nación. Reyes, varias naciones atacando al pueblo. También notamos que es un número fenomenal. Por ejemplo, el número más grande que tenemos está en capítulo 9 y el versículo 16. El número del ejército los soldados en Armagedón. Miren en capítulo 9 de Apocalipsis y el versículo 16. ¿Cuál es la cifra que tenemos ahí de soldados? ¿Ya? Una enorme cantidad, ¿no es cierto? 200 millones. Ahora, si vamos a tomar eso literalmente, un poco difícil, pero no imposible ahora. Claro, el tiempo de Cristo era imposible, pero venía bien 200 millones ese tiempo. Ahora, lo interesante de esta cifra 200 millones es que no parece ser una cifra simbólica. Si hubiera sido 1.000 millones o 40 millones o 7 millones, uno podría decir, bueno, una cifra simbólica, pero 200 millones.
Así que muchas de estas cosas hay que estudiarlas y no vamos a poder decidir de una vez por todas cuál es la respuesta, pero tenemos que a tientas tentativamente ir acercándonos a una respuesta. Pero miren en capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 8. Apocalipsis 20, el versículo 8. Aquí, usando estas figuras, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Así que naciones de los 4 ángulos: norte, sur, este, oeste. ¿Se imaginan la cantidad de soldados ahí en ese ejército? ¿Ya? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos granos de arena en Huanchaco? Si llevas un balde y empiezas a contar cada granito de arena, ¿ya? Es enorme cantidad, ¿no es cierto? Así que la Biblia parece estar indicando una cifra enorme de contrincantes atacando al pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes son los instigadores? Ya ustedes tienen que trabajar un poquito los instigadores. Bueno, en estos relatos varían, ¿no es cierto? En Ezequiel 38, los instigadores son Gog y Magog. Los comentaristas han debatido mucho acerca de quién es Gog y Magog. Hay que ser honestos y decir, no sabemos. ¿Ya? Hay gente que dice, esto debe ser los rusos, porque hay algunas palabras ahí que parecen un poquito como Rusia y Moscú, pero me parece que es muy forzado eso, ¿ok? Así que es mejor decir, no estamos seguros a qué se refiere, solo que Gog y Magog apuntan a naciones al norte de Israel, ¿ok? Pueblos y tribus que vivían al norte de Israel. Así que este ataque, según Ezequiel, y Apocalipsis toma esta figura, viene de estos del norte de Israel. Lo interesante es que en Daniel 11, el versículo 36, en esa batalla en Daniel 11, específicamente dice el rey del norte va a atacar. Pero claro, en el contexto de Daniel 11, el rey del norte es Asiria, el rey de los sirios, ¿okay? Que eran enemigos de Israel en ese tiempo. Pero para el versículo 36 de Daniel 11 ya estamos, parece, en una etapa escatológica y habla aquí de el rey del norte viene para atacar. En Apocalipsis, el capítulo 9, el que instiga el ataque son 4 ángeles, o mejor dicho, Dios ordena a los 4 ángeles obrar para secar el río, para que se dé la gran batalla. Así que ahí tenemos 4 ángeles actuando. En capítulo 16, en la 6ª copa de ira, más específico, el dragón, el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? 3 espíritus, forma de rana, animales impuros, salen del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? El anticristo y el falso profeta. Así que ahí, claramente hablando de los últimos tiempos, van a motivar esta batalla llamando a los reyes para atacar al pueblo de Dios. Y en capítulo 20 lo pone así en forma brutal, ¿ya? Sin rodeos, sin usar instrumentos humanos, dice claramente Satanás. Satanás será soltado y Satanás mismo traerá estos reyes y estas naciones para atacar. Lo que hay que hacer es juntar estos relatos y preguntarnos, ¿está hablando del mismo evento usando diferentes símbolos o está hablando de diferentes batallas? Y si son diferentes batallas, habría que establecer cuál es cada batalla. O la otra postura es que son 2 batallas. Uno antes de la venida de Cristo, y si es que tenemos el concepto del milenio, y otra batalla al fin del milenio del capítulo 20. Ahí tendrías 2 armagedones, ¿ok? Si vas a tener un esquema premilenial. Si vamos a Ezequiel 38, ahí claramente también dice que vienen del norte, ¿ya? Los enemigos vienen del norte. Pero en Apocalipsis 16, versículo 12, los reyes vienen del oriente, cruzando el río
Éufrates. Si juntamos toda esa información y suponiendo que está hablando de una sola batalla, lo que la Biblia parece dar a entender es que el pueblo de Dios será atacado desde el norte y desde el oriente. Si lo tomamos literalmente, habría que hablar de, en algún momento, ejércitos atacando a los judíos en Jerusalén. Y obviamente del oriente de Israel y del norte hay enormes países con enormes ejércitos que podrían sumar 200 millones si pensamos que ese número es para tomar literalmente, ¿ok? Todo esto, hermanos, es tentativo. Yo no estoy diciendo exactamente cómo es. Lo que estoy ayudándoles, espero, es ver cómo hay que estudiar estos pasajes para dar con ciertas respuestas. Pero ahora, hermanos, lo que es muy importante, en tercer lugar, hermanos, hay que siempre entender y tener claro que muy aparte de los que están instigando esta batalla, muy aparte de las naciones que vienen para atacar, la Biblia deja una cosa totalmente en claro: Dios está en control. Esto va a ocurrir en exactamente el momento que Dios determine, para los propósitos que Dios determine. Todo está bajo el control de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 38, versículo 16, leemos al cabo de los días. ¿Ok? Esta batalla se va a dar al cabo de los días. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios determina. Eso está claro en capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 13 y 15. Miren un momento este pasaje, hermanos, ¿ya? Porque es el pasaje más claro. Apocalipsis 9, versículos 13 y 15. La sexta trompeta. ¿Ok? Se seca el río Éufrates. Dice, ahí está este ejército preparado. Y en versículo 15 leemos lo siguiente: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. ¿Quién los preparó? Dios los preparó. Dios los preparó. Estaban esperando la orden de Dios. ¿Cuándo vamos a secar el río Éufrates para que el ejército avance? Obviamente el ejército estaba acampado ahí, queriendo cruzar. No podía cruzar porque Dios no lo estaba permitiendo. Tomémoslo literalmente o tomémoslo como algo simbólico. Lo que es claro es que Dios está en control. Las huestes enemigas que quieren atacar al pueblo de Dios no lo podrán hacer hasta que Dios diga, ahora sí pueden. Dios está en control. Y dice versículo 15, para que sea más claro: estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. El momento específico, el año que Dios determinó. Dentro de ese año, el mes que Dios determinó. Dentro de ese mes, el día que Dios determinó. Y dentro de esas 24 horas, la hora que Dios señaló. Hermanos, no puede estar más claro, ¿no es cierto? Armagedón no va a agarrar a Dios de sorpresa. Cualquier forma que interpretemos Armagedón, Dios estará totalmente en control. Se va a dar cuando Él quiere. Claro, Dios va a usar a Satanás y va a usar la bestia y el falso profeta, pero es Dios quien está en control, no ellos. No lo van a hacer cuando ellos quieren, sino cuando Dios lo permita. Todo está bajo el control de Dios. Si leemos también en Ezequiel, en detalle, van a escuchar este verbo en Ezequiel. Dios dice, Dios hablando al ejército invasor, Dios dice, te voy a traer, te traeré para que las naciones me conozcan. Wow. O sea, Dios está obrando aquí
para una última gran mega revelación de Dios. Cuando las naciones están atacando al pueblo de Dios, queriendo aplastar el pueblo de Dios, queriendo decir que o Israel o la iglesia van a desaparecer, Dios lo permite. Dios permite. Y el ataque parece que va a acabar con la iglesia o acabar con Israel. Y Dios lo está haciendo para que Dios se manifieste en su poder y en su gloria en los últimos tiempos y destruir a todos sus enemigos. ¿Okay? Esto es lo que la Biblia está diciendo aquí. ¿Okay? El control que Dios tiene. Y en Ezequiel 38 hay un versículo interesante, el versículo 17 de Ezequiel 38 dice que todo esto se va a dar como el cumplimiento de la palabra profética. La palabra profética. ¿Okay? Dios predice de antemano lo que va a pasar y Dios convoca a las naciones. Así que, hermanos, yo sé que humanamente hablando no nos gusta escuchar la idea de que vamos a ser atacados, que el pueblo de Dios será atacado. A nadie le gusta eso. Pero lo que tenemos que afirmar nuestra fe es que es Dios quien lo permite. Porque Dios va a hacer algo especial a través de esa batalla. Y lo que Dios va a hacer es lo siguiente, es el último punto para esta noche. Cuando este vasto enemigo, sea literal o espiritual, está por acabar con el pueblo de Dios, sea la iglesia o sea Israel, Cristo viene y Cristo mismo se encarga de este ejército. Y esto, hermanos, queda clarísimo en la Biblia. Ya para terminar y para que esto quede en sus mentes, vamos a Ezequiel 38, miren versículos 21 y 22. Ezequiel 38, versículo 21 y 22. ¿Qué leemos aquí? Ezequiel, obviamente antes de la encarnación, así que Dios está hablando y Dios dice: en todos tus montes, en todos mis montes, llamaré contra él, contra este ejército, la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y yo seré engrandecido, dice Dios. Yo seré engrandecido y seré santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán, yo soy Jehová. Wow, es lo que va a pasar, hermanos. No entendemos los detalles, yo no entiendo mucho de estos detalles, pero lo que queda claro es que el momento que Satanás piensa que ha ganado, Cristo interviene, Dios interviene y derrota a los enemigos y protege a su pueblo. Parecido a lo que pasó cuando Cristo murió. Satanás pensó que él había ganado. Satanás estaba por festejar, el Hijo de Dios ha muerto. Y el momento que Cristo muere, Satanás derrotado en la cruz del Calvario. Este parece el obrar de Dios, cómo Dios obra. Y va a pasar otra vez en los últimos tiempos. Miren en Zacarías, el capítulo 12, cómo este énfasis en la soberanía de Dios está en Zacarías 12, el versículo 4. Zacarías 12, versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Ya? Dios interviene para cuidar a su pueblo. Versículo 7, del mismo capítulo, Zacarías 12, versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá, los va a salvar.
Los va a salvar primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Así que no te preocupes, hermano, si tú te sientes débil, ya, anímate. Dios dice que cuando llegue ese momento, si estamos vivos, Dios nos dará una fuerza a su pueblo que cada creyente peleará como David. ¿Se imaginan cómo David peleaba? Y la casa de David va a pelear como el ángel de Jehová. Dios va a dar fortaleza en ese momento para soportar ese tiempo. Miren también en Zacarías 14, el versículo 3. Otra vez el relato de esta gran batalla, y el versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y en ese momento, versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. O versículos 12 y 13 del mismo capítulo, Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, levantará su mano contra la mano de su compañero. Y ahí va a haber la gran victoria para el pueblo de Dios. Y hermanos, uno podría continuar, pueden leer los demás relatos, y lo que queda claro, hermanos, es que Armagedón será el momento de la gran victoria de Dios sobre todos sus enemigos, y va a ser lo último que pase en la tierra antes de la segunda venida. Por eso en estos relatos, y los dejo a ustedes para leer, van a encontrar que cuando eso se dé, va a haber un enorme terremoto. Leemos en estos relatos de un terremoto enorme, espantoso. Está en estos relatos, hay que leerlo, comparar los pasajes. Y es una forma literal o simbólica de hablar de Dios descendiendo a la tierra. Entiendan bien, hermanos. Cuando Cristo vino por primera vez, Él vino como un bebito, en silencio. Y nadie se dio cuenta, aparte de unos pastores que estaban cuidando las ovejas. Y apareció el coro angelical y les anunció, pero nadie más se enteró. La segunda venida, va a ser muy diferente. Va a ser como el relámpago. Y la raza humana estará en todos sus quehaceres. Será una etapa de la historia con una hostilidad a Dios y a su pueblo increíble. Recién lo estamos empezando a ver. Va a ir incrementando. Y cuando Dios aparezca, Él acabará con el anticristo. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, ¿no es cierto?, que Cristo derrotará al anticristo con el resplandor de su venida. ¿Ya? 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Apocalipsis 19. Vendrá el Cordero al frente de este ejército para pelear contra sus enemigos, y Él se encargará del anticristo y el falso profeta y Satanás mismo. Así que, hermanos, lo que nos causa zozobra, Armagedón, es el día de nuestra salvación. Es el día de la victoria final. Después de eso no quedará nada más. Es la segunda venida. Y aunque nadie quiere sufrir o pasar por un tiempo así de opresión o persecución, tenemos que entender, la Biblia habla de estas cosas, preparando el camino para la última intervención de Dios en este mundo, cuando la causa de Cristo parece perdida.
Dios baja del cielo en la persona de Cristo y acaba con todo el humanismo, el secularismo, el cristianismo progresista, todas las demás cosas anticristianas. Dios se va a encargar de acabar con todo eso. Yo sé que nosotros a veces nos sentimos cortos, no podemos contestar, responder, son muy inteligentes, llega la fe cristiana, estamos ahí temblando, ¿qué decimos? Pero cuando Dios aparece, va a ser otra cosa. Y todo el mundo va a guardar silencio ante la asombrosa manifestación del eterno Dios llegando a este mundo para salvar a su pueblo, para acabar con la historia y para preparar cielos nuevos y tierra nueva en la cual vamos a vivir con el Señor para siempre. Así que, hermanos, algo de esto es Armagedón. Dije, es un tema complejo, ¿ok? Hay muchos pasajes que estudiar. Hay que tratar de entrelazar los pasajes, ¿ok? Dios nos dé sabiduría para continuar estudiando. Esta noche es simplemente una pequeña introducción y ustedes tendrán que seguir estudiando, leyendo comentarios, tratando de llegar a ciertas conclusiones en sus mentes y en sus corazones, ¿ya? Pero quiero que esto quede bien claro. Dios está en control y será la manifestación de la gloria y el poder de Dios. Así que, hermanos, lo que hay que hacer es prepararnos, ¿ok? ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos en primer lugar estudiando la Biblia, porque obviamente este es un tema que pocos han estudiado. Así que hay que estudiar, hermanos. Hay que estudiar para que entendamos lo que va a pasar. Y en segundo lugar, hay que afirmar nuestra fe en el Señor. Que aunque se levanten muchos enemigos para atacar a la iglesia, y la iglesia, aunque la vean debilitándose y bajando y bajando y bajando en números, no pierden confianza en Dios, ¿ya? Dios tendrá la última palabra, ¿ok? Y ese es el mensaje de Armagedón, ¿ok? Más allá de los detalles que no entendemos, ¿ok? Pero que Dios nos enseñe cosas importantes para nuestro bien espiritual. ¿Ok, hermanos? Así que me imagino tiene un montón de preguntas, pero me las hacen por WhatsApp, por lo que sea, ¿ya? Porque ahora es tiempo para terminar. Vamos a orar, luego el ensamble vendrá para cantar una hermosa canción que afirma nuestra fe en el Señor, luego unos anuncios y una última canción para terminar esta noche. Ya vamos a orar primero. Padre, hemos repasado unas partes de tu palabra y nos damos cuenta, Señor, la complejidad de este libro que llamamos la Biblia, escrito a lo largo de diferentes siglos, diversos autores, inspirados por ti. Tu Espíritu tratando de darnos algunas ideas, lo suficiente para a lo menos palpar lo que viene por delante. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a estudiar más tu palabra. Danos el deseo de entenderla. Danos tiempo para estudiar. Danos de tu espíritu para entender bien tu palabra. Danos gran confianza en ti, Señor. Este mundo es tuyo. Tú estás en control. Y es hermoso ser parte de tu pueblo. Gracias por llamarnos a la salvación. Pedimos que tú nos ayudes a ser buenos soldados del Señor Jesús, conociendo bien tu palabra. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.